Advertencia. Os advierto que este tema es algo complicado, porque vamos a aprender a crear rutas y URLs. Personalmente, de acuerdo a mi experiencia, este tema hizo que me explotara la cabeza cuando estudiaba maquetación web. Pero cada cerebro es un mundo, así que no necesariamente para ustedes les resulte difícil de aprender o de entender. Pues vamos allí. Hoy vamos a agregar rutas para crear URLs en los enlaces o vínculos de nuestra web. Partiendo desde los enlaces creados anteriormente, vamos a continuar. Entonces vamos al código fuente del documento HTML, borramos el texto y escribimos Google. Guardamos cambios y Google aparece en la pantalla. Ahora definiremos la URL de Google en el código fuente. Aquí, entre las comillas de las etiquetas de enlace, escribimos https://google.es. Guardamos cambios y ahora si pinchamos en el enlace, esta nos llevará hacia la página de Google. Pero, ¿qué pasa si queremos que Google se abra en una nueva ventana sin cerrar nuestro sitio web? Entonces, para ello, volvemos al código fuente y seguido de las comillas que encierran la URL, damos un espacio y nombramos aquí al elemento target. A este elemento le asignamos el atributo blank, tal cual lo veis en el vídeo. Guardamos los cambios presionando Control+S y ahora pinchamos en el enlace y vemos que Google se abre en una nueva pestaña. El elemento target más el atributo blank, yo personalmente lo utilizo para enlazar a otras páginas externas a mi dominio, evitando así que la navegación abandone mi sitio. Vamos ahora con el segundo enlace. Previamente he creado varios archivos HTML en el dominio. El primer archivo llamado noticias.html y una carpeta llamada archivo. Dentro de la carpeta archivo tengo un documento llamado biografía.html y también una carpeta llamada fotos. Dentro de la carpeta fotos tengo un archivo llamado fotos.html. Vamos a editar el segundo ejemplo de enlace. Volvemos al código fuente del documento HTML index, borramos este texto e introducimos la palabra noticias. Guardamos cambios presionando Control+S y ahora la palabra noticias aparece en pantalla. Entonces ahora crearemos la ruta. Como el archivo noticias está dentro de la misma carpeta del archivo principal index.html, introduciremos la ruta de la siguiente forma. Aquí, entre las comillas, escribimos el nombre del documento llamado noticias más la extensión que es .html. Guardamos cambios presionando Control+S. Y ahora, si vamos y pinchamos en el enlace, se abrirá la página llamada noticias, tal cual lo veis en el vídeo. Ahora voy a abrir el documento noticias con el editor HTML, tal cual lo estamos viendo en pantalla. Ahora podemos ver el código fuente del documento noticias. Ahora lo que vamos a hacer es que el título se convierta en un enlace que nos lleve hacia la página principal. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma. Vamos al código fuente del documento noticias, creamos la etiqueta de enlace antes de la etiqueta H1, tal cual lo estáis viendo en el vídeo. Cerramos la etiqueta de enlace y automáticamente se crea la etiqueta de cierre de enlace.
Borramos la etiqueta de cierre y la colocamos aquí al final de la etiqueta, justo por detrás de la etiqueta H2. Así tal cual lo veis en el vídeo. Ahora volvemos y en medio de aquí de las comillas introducimos el nombre del documento principal llamado index.html para que así nuestro título se convierta en un enlace y cuando lo pinchemos sobre él nos lleve a la página principal. Guardamos cambios y vemos como el puntero cambia y aparece un subrayado bajo el título. Pinchamos ahora sobre él y voilà, volvemos a la página principal. ¿Ok? Cerramos del editor el documento noticias y ahora crearemos un nuevo enlace. Agregamos el texto biografía. Vamos a enlazar el enlace biografía al documento llamado también del mismo nombre, biografía, que está dentro de la carpeta archivo. Vamos al código fuente e introducimos la ruta. Primero ponemos el nombre de la carpeta, en este caso llamado archivo. Añadimos una barra y escribimos el nombre del documento que queremos abrir. Escribimos biografía.html. Guardamos cambios y ahora aparece nuestro enlace llamado biografía. Pasa que está pegado al otro enlace llamado noticias. Vamos a dar un espacio aquí entre las dos etiquetas, guardamos cambios y listo. Ahora los enlaces aparecen separados. Entonces ahora pinchamos en el enlace biografía y se abre el documento biografía. Ahora vamos a abrir el documento biografía con el editor HTML, ¿ok? Ahora podemos observar el código fuente del documento biografía. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el documento llamado noticias. Vamos a hacer que el título sea un enlace que nos lleve a la página principal. Entonces vamos al código fuente de biografía, creamos la etiqueta de enlace antes de la etiqueta H1, borramos la etiqueta de cierre y la colocamos al final justo tras la etiqueta H2, tal cual lo vemos en el vídeo. Ahora volvemos e introducimos la ruta del documento biografía, que se encuentra dentro de la carpeta archivo. Y como el documento index al que vamos a enlazar el título está una carpeta antes, el navegador tiene que volver una carpeta hacia atrás. Es decir, salir de la carpeta archivo y entrar en la carpeta principal o carpeta root del dominio. Entonces introducimos la ruta de la siguiente forma. Primero ponemos dos puntos seguidos, tal cual en el vídeo. Añadimos una barra. Esta es la combinación que dicta al navegador que tiene que volver hacia un directorio o una carpeta anterior. Es decir, vaya hacia atrás y no hacia adelante. Introducimos el nombre del documento que se abrirá cuando pinchemos el enlace. En este caso será el index.html. Guardamos cambios y vemos cómo el título de la página biografía tomó la apariencia de un enlace con un subrayado debajo. Ahora, si pinchamos sobre ella, nos lleva a la página principal llamada index. Vemos perfectamente cómo esta combinación hace que el sistema de rutas funcione perfectamente. Dicta que el sistema retroceda un directorio o una carpeta hacia atrás y encuentre el archivo nombrado en la etiqueta de enlace en el código fuente HTML. Bien, ahora cerramos el documento biografía del editor y ahora agregamos un enlace más al documento HTML principal.
Vamos aquí a continuación de la etiqueta de cierre de enlace. Damos un espacio para que no nos pase lo de siempre, que los enlaces aparezcan juntos, sin espacios. Creamos la etiqueta de enlace. Este enlace nos abrirá el archivo fotos HTML, que está dentro de la carpeta archivo, que a su vez está dentro de una carpeta llamada fotos, ¿ok? Es decir, que el navegador tiene que entrar primeramente a la carpeta archivos y luego a la carpeta fotos, y de ahí abrir el documento HTML llamado fotos. Volvemos al código fuente, escribimos el texto que aparecerá en pantalla, guardamos cambios, apareció el enlace en pantalla, introduciremos la ruta nombrando la primera carpeta llamada archivo, luego nombramos la segunda carpeta llamada fotos, y ahora nombraremos al documento fotos más su extensión .html. Guardamos cambios y ahora pinchamos en el enlace fotos y se abre el documento fotos. Pero el documento fotos HTML no está vinculada a ningún documento de estilo CSS. Y por lo tanto no tiene ningún estilo CSS dictado. Entonces, para solucionar esto, abrimos el documento fotos.html con el editor. Ahora podemos ver el código fuente del documento fotos. Dentro de la zona head podemos ver la etiqueta href, que nos permite enlazar el documento HTML a la hoja de estilo CSS. Podemos ver que aquí a la ruta le hace falta una combinación más para que el navegador vuelva un directorio más hacia atrás. Entonces, esta etiqueta dictará al navegador de que tiene que volver hacia atrás dos directorios. Tiene que salir del directorio fotos, tiene que salir del directorio archivos y tiene que encontrar el documento llamado estilos.css, y así podrá dictar las instrucciones CSS al documento fotos.html. Entonces introducimos una combinación más para que el navegador se vuelva un directorio más hacia atrás. Guardamos cambios y listo. Ahora vamos a hacer que nuestro título se convierta en un enlace, como lo hicimos con el documento noticias y el documento biografía. Entonces creamos la etiqueta de enlace antes del H1. Borramos la etiqueta de cierre de enlace y la colocamos al final tras de la etiqueta H2. Este documento se encuentra, como dijimos anteriormente, dentro de la carpeta fotos, que a su vez está dentro de la carpeta archivos. Introducimos la ruta poniendo la doble combinación para que el navegador vuelva un directorio hacia atrás, saliendo de las dos carpetas. Y aquí nombramos el documento al que queremos abrir, en este caso index.html. Guardamos cambios y el título tomó nuevamente la apariencia de un enlace. Y si pinchamos ahora sobre él, y si la maquetación de rutas está correcta, se abrirá el documento index.html. Y voilà, listo, se abrió la página principal de nuestro sitio web. A mí personalmente, como dije al principio, esto me resultó un poco complicado, pero no necesariamente para vosotros puede ser así. Hay cosas que a uno nos cuesta entender y hay cosas que a otros no. Entonces, dentro de ese contexto, quiero hacerles entender que las cosas son diferentes para cada uno de nosotros. En el próximo vídeo explicaré lo que son rutas absolutas y rutas relativas, y cuáles son y cómo las utilizo. Si quieres aprender más, franklinvaca.com. Hasta luego.